aquí. Ya. Ok. Bueno, ¿cómo les va? Gracias por estar acá nuevamente. Bienvenidos y bienvenidas. Eh, a ver, vamos a hablar ahora de Afganistán, pero antes quería hacer con ustedes un comentario. Uno de los temas que vamos a tocar en el curso es el de Nicaragua. Y supongo que han visto lo que ocurrió ayer, ¿no? Domingo, en Nicaragua hubo unas elecciones. No sé si alguien quiere comentar algo, yo quería también comentarles eso, porque como este tema lo vamos a tocar, pero digamos que ha aparecido en la escena por las elecciones, ¿no? ¿Alguien quisiera comentar? ¿Alguien tiene una idea de por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo en Nicaragua? Porque lo que acá sería que también hagamos un Bueno, porque la pareja presidencial quiere perpetuarse en el poder, no quiere soltar el poder y han detenido a los demás candidatos, los han encarcelado. O sea, está visto que este señor Ortega con su esposa no van a soltar el poder. Y la gente no puede hacer nada, porque el que se rebela va a la cárcel o es torturado o es matado, ¿no? Entonces... es una situación de ese tipo, ¿no? bien difícil, ¿verdad? Pero hay algo más ahí que yo voy a comentar. ¿Alguien más quiere comentar esto? Ya, mira, o miren, les explico un poco, ¿ya? Nicaragua es un país que hace algunos años, bueno, siempre ha sido un país de Centroamérica, pero era un país que hasta el año 1979 vivió eh, bajo el gobierno de dos dictaduras, ¿no? Hermosa. La dinastía Somoza. Entonces, antes tuvo otros presidentes, pero siempre fue un país como medio sometido, pues, por Estados Unidos. Entonces, en el año 1979, la Revolución Sandinista, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que es el que está ahora en el gobierno y el que encabeza Ortega, eh, literalmente derrocó a Somoza, ¿no? Tomó Managua, yo me acuerdo de eso siendo chiquito, y, y bueno, derrocó a Somoza y tomaron el poder los sandinistas. Y entre ellos está Daniel Ortega, pero también estaban, ojo, y esto es importante para entender lo que pasa hoy, personajes que ahora están o perseguidos o exiliados o hasta encarcelados. Por ejemplo, Gioconda Belli, que es una poeta a la que yo he entrevistado una vez, era una mujer que participó en esa revolución y después tuvo incluso un cargo. Sergio Ramírez, que es otro escritor, a quien también conozco, él también participó en la revolución y además era vicepresidente de Nicaragua en ese momento, cuando el presidente era Ortega, justamente. Pero no era un presidente, Ortega en ese momento no era un presidente elegido, sino era el jefe de la revolución sandinista y estaba en el poder, y Sergio Ramírez era el vicepresidente. Y varias personas más, ¿no? Alfonso Robelo, que era un empresario, también era parte de la revolución. Yo tenía un amigo que había estado ahí también, joven, eh, luego Ernesto Cardenal, un famoso poeta. Esta era una revolución que tenía varios escritores que la apoyaron, le llamaban la revolución de los poetas. Gioconda Belli, Ernesto Cardenal, que era un cura, ¿no? Un cura de la Congregación Mirinol, Conocidísimo, que sí. también, ¿no? Muy conocido. Y él también, o sea, también ya murió, ¿no? Estaba bien anciano, pero murió hace un par de años y también terminó peleado con Ortega. ¿Qué es lo que ha pasado? Eh, ¿Cómo se explica que este señor que encabezaba este frente, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, se haya convertido pues ahora en tirano, ¿no? Incluso él siendo presidente, cosa que lo hicieron en Cuba, por ejemplo, sí aceptó unas elecciones 10 años después de que habían tomado el poder y esas elecciones las ganó Violeta Chamorro. La, la caída de Somoza se produce justamente porque matan al esposo de Violeta Chamorro, pero Joaquín Chamorro, que era un famoso periodista en esa época, en los 70,
y eso hace que ya la gente se indigne, y como los sandinistas eran los que estaban en armas, finalmente todo el mundo, varios sectores terminan apoyándolos. En realidad al final no fue una revolución triunfante solo de ellos, ojo, sino de un frente ya más amplio, digamos, ¿no? Pero bueno, ellos eran los que habían conocido los hechos de armas, los que tomaron el poder, etc. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado a lo largo de los años? ¿Ya? En, ganó Violeta Chamorro en el año 1989, por ahí ganó las elecciones, gobernó, y de ahí vinieron varios gobiernos más bien de derecha. Arnaldo Alemán y otro que no recuerdo su nombre, pero Arnaldo Alemán era uno muy, muy conocido porque fue acusado de corrupción severamente por un hecho de corrupción monstruoso. Entonces, Ortega seguía en la atmósfera política eh, postulada, pero no tenía fortuna, ¿no? Hasta que en una elección, y para esto fíjense lo que hizo, ¿no? Cómo una persona puede tener tales culebreos, digamos, ideológicos y políticos, y al final eh, parece evidenciarse que lo que le interesa era el poder, ¿no? Porque él hizo un acuerdo con Arnoldo Alemán, este presidente acusado de corrupción, o más propiamente un corrupto, un acuerdo de no agresión. Entonces, simplemente dijo en su gobierno, bueno, no vamos a proceder a hacer alguna acción legal, entonces era como un pacto de no agresión para posicionarse en el poder, ¿no? Entonces, en ese momento, por ejemplo, se había fundado otro movimiento, estoy haciendo como un adelanto de esa clase, pero para que se ubiquen en el momento, ¿no? Eh, que se llamaba Movimiento de Renovación Sandinista, que lo lideraba justamente el escritor Sergio Ramírez. Porque ya habían observado que Ortega era un tipo muy, muy ambicioso, él y su esposa Rosario Murillo, que es la que ahora está en el poder. Y entonces, este ya es su cuarta reelección, bueno, tercera reelección, digamos, ¿no? Su cuarto gobierno consecutivo. Y él ha entrado en una espiral asombrosa, ¿no? Porque, primero, ha tratado de mantener la marca Frente Sandinista y Liberación Nacional, que sigue siendo influyente en Nicaragua. Y es un gobierno que, claro, como todo gobierno, tiene prebendas, tiene clientelismo, etcétera. Pero digamos, los sandinistas fundadores, prácticamente todos estaban peleados con él, y algunos incluso se han tenido que exiliar, ¿no? Los hijos de Violeta Chamorro, que siguieron siendo periodistas y que por supuesto apoyaron la revolución, bueno, eran muchachos ellos, pero su mamá, o sea, la revolución sandinista finalmente triunfa porque matan a su papá, el papá de estos chicos que ahora, bueno, ya son un poco mayores, incluso están exiliados en Costa Rica. Entonces, ¿cómo se produce esta transformación? Yo aventuraría un juicio que me parece que ya incluso excede los límites de lo estrictamente político. La esposa de Ortega, Rosario Murillo, es una persona que por un lado se cree, digamos, cosas extrañas, medio místicas, en la avenida de Managua, pues, unos árboles de la vida, una cosa así, ¿no? Y cuando habla así, supuestamente es creyente, pero es una especie de santona mística, medio extraña. Por supuesto, eso le sirve para hacer marketing político, y hay gente que se lo cree, ¿no? Y por otro lado, es una pareja en el poder. Nosotros acá hemos dicho, sí, mala, pero no es comparable. No es comparable, porque ella es la vicepresidenta. Esa es literalmente una pareja en el poder, con el ingrediente de que ella tiene esa onda supuestamente mística, convence, perdón, a no pocas personas, y tiene todavía algunas huestes delante, pero sobre todo jóvenes, eso es lo terrible, ¿no? Casi ninguno de los fundadores o de los que estuvieron en la Revolución Sandinista lo apoyan, más bien gente joven, y incluso me contaba un chico que vino acá unos chicos universitarios vinieron acá para hablar con la coordinadora de derechos humanos sobre la represión, y creo que después tuvieron problemas incluso, que claro, lo que hacen es, por ejemplo, empezar a captar a gente que no tenía formación política, ¿no? Que simplemente son como, digamos, buscavidas, y que para ellos estar en esta nueva versión, digamos, del Frente Sandinista es prácticamente un negocio. Incluso decía el matones, ¿no? Gente que le pagaban por agredirlo. Entonces ha venido en una situación
lamentable, escandalosa, que ha hecho incluso, fíjense este dato, hace como medio año, o sea, durante años, digamos, buena parte de la izquierda continental defendía a Ortega, ¿no? Pero ya varios se fueron desmarcando. Y hace medio año, o más quizás, salió una carta pública de varios líderes de izquierda de América Latina, entre ellos Pepe Mujica, ¿no? Y otras más, Elena Poniatowska de México, por ejemplo, una gran escritora, tomando distancia a él, pero en términos bien duros, ¿no? Entonces, eh, digamos, se ha peleado con medio mundo, pero sí lo apoyan Cuba. Digamos, no lo apoya, pero tampoco protesta. En la campaña lo dije en una entrevista, ¿no? Yo tenía el temor de que ese gobierno se plegara a esa posición, pero no lo ha hecho, felizmente. Hoy día en la tarde salió un comunicado a la Cancillería diciendo que respalda más bien la posición de 4 expresidentes, Ricardo Lagos, chileno, que ojo, es un socialista, ¿no? Laura Chinchilla, que es del Partido de la Liberación Costarricense, Juan Uy, Manuel Santos, el expresidente El audio está muy mal. de Colombia. sí, yo pensé que era mi audífono, pero el audio está muy mal. ¿Será la altura? Hola, Sereno. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Me ven y me escuchan? A ver, un ratito. ¿Se escucha ahora? ¿Se escucha? ¿Se Sí. escucha? Ahora sí. Y ahora se te Ahora sí, escucha ¿no? mejor. Se te escucha Ya, a ver, mejor, voy a sí. prender Hola la cámara y Ramiro, me ¿qué dicen. tal? Sí. Voy a prender la cámara y me dicen si se escucha bien otra vez, ¿ya? ¿Me siguen escuchando bien? ¿Sí? Sí, ahora mejor, profesor. ¿Normal? Pero, Ya. ¿sabes qué pasa? Que se te escucha bien por momentos. Así es. Ok, No, entonces, esa es la situación en Nicaragua. Y fíjese, No se escucha, no se escucha te bien. escuchas súper mal. Es por momentos que te viene bien la voz y después se te vuelve a distorsionar. Ese es el problema. O sea, Sí, a la, veces a sí la ver, te... voz, ahora la voz se escucha metálica. hagamos una prueba unos minutos y si no paso a... Lo que pasa es que acá la señal no está... Ahora sí me escuchan. Sí, ahora Ahora sí, me pero como te escuchan bien. digo, es por momentos. Por momentos se te escucha bien y luego se te Ahora pone sí, una ahora me voz como, escuchan. ahora está mejor. Uy, Dios. Apaga y prenda la cámara para efectos del audio. Con la cámara apagada se escucha mejor. Ya, ok, vamos a hacerlo así, pero igual voy a tener que pasar un PPT. Ya, entonces, lo que ha pasado en Nicaragua es más o menos eso. Yo incluso, ¿Se fue la voz? Totalmente. ¿Aló? todo lo que hemos presentado. ¿No se escucha? No, se fue la voz. Uy, ahora sí no se escucha nada. Sí. No, no estoy hablando. ¿Me Ah, ok. escuchan? Ahora ya, ¿Me sí, escuchan? pero ¿sabes qué pasa, Ramiro? Que se va y viene la voz. Por momentos se Así te es. escucha bien y por otros momentos entra esta suerte de voz metálica en cámara lenta y se te va fatal. Y luego vuelve a estar bien y luego vuelve a estar mal y así está un Ya. poco, ¿no?
Pensé que era mi audífono Sí. que está bajo de pila, de batería. A ver, lo que pasa es que estoy en Puno, en un hotel, y no sé, creo que acá la señal no es tan fuerte, a pesar de que me ha estado funcionando bien. Ah, ahí está Miren, lo que mejor. voy a... Ahora ya está mejor. ¿Ahora está mejor? ¿Sí? Hasta ahora Está está mejor, mejor. sí, sí, sin duda. ¿Ahora sí? ¿Bien? Sí, sí, se Sí. escucha muy Ya. bien. Voy a rogar a la Virgen de la Candelaria que nos ayude, ¿ya? Me dicen si se ve el audio. Ya, entonces, para abreviar, ¿ya? Yo creo que lo que está pasando en Nicaragua es incluso peor que lo de Venezuela. ¿Por qué? Porque en todos estos años en Venezuela, primero ha habido represión, había encarcelados, pero no ha habido tantos muertos como en Nicaragua. En Nicaragua hay más de 300 muertos. Y es increíble, ¿no? En el año 2018, pero había todas las semanas marchas de madres por los hijos. Y además, el régimen chavista y el madurista, aunque sea, les daba la oportunidad a la oposición de participar, y en una ocasión incluso la oposición ganó un referéndum y luego unas elecciones parlamentarias. Claro, luego Maduro se bajó ese parlamento donde estaba Guaidó con la constitución, pero ahora están, bueno, han parado las negociaciones porque hay un tipo que es un hombre maduro y que lo han llevado extraditado a Estados Unidos, pero en Nicaragua no hay nada, casi nada. O sea, se bajaron los candidatos presidenciales, pero los metieron presos incluso. Entonces, la única razón que yo encuentro de momento por la cual no se le da tanta pelota a Nicaragua, primero es porque creo que no hay petróleo y no hay una gran disputa geopolítica ahí. Segundo, que no es un país de tanto peso. Pero tercero, porque la OEA y otros organismos, pero ahora creo que haga perder el tipo, porque ya tiene prácticamente, está rodeado de varios lados, ¿no? Entonces es posible que la OEA active la Carta Democrática Antiamericana y probablemente haya votos, ¿no? Para activarla Pero, y se le va a pero complicar la vida, Ramiro, ¿no? Sí. una pregunta, o sea, yo por lo que dices estoy viendo de que cambiaron mocos por babas porque Somoza se fueron prácticamente de gobierno corrupto en gobierno corrupto, cayeron con este, que Ujú. es peor que la anterior, pero a lo que voy es un poco, si hago una relación con Cuba, es un poco lo mismo, a nadie le importa ni la OEA ni a nadie lo que pasa en Cuba. Cuba están así hace 50 años, Cuba no está en ¿te la das OEA, cuenta? pero Cuba no está en la OEA. Ah, ok. Ese es el tema, ¿me entiendes? Lo de Igual, o Cuba, sea, hemos, a ver, lo de o Cuba sea, es un tema ahí de que se salieron de Batista y cayeron en Castro y de dictaduras vienen de hace, ¿qué? Desde el principio del siglo, no sé, o sea, esos nunca han tenido democracia. bueno, Digo, la historia de Cuba es bastante enredada, ¿ya? Lo que sí te puedo bastante decir es que, enredada. como me dijo un amigo cubano, los primeros años de la Revolución Cubana, que eran los primeros años, incluso se veía eso como una expectativa en el mundo, un amigo que vive allá, Ah, por supuesto, sí, no le claro, decía claro. mal, no le decía mal, ¿ya? Y ya sabían que era así, y en esa época se aceptaban ese tipo de regímenes que después de años se desprestigiaron horrible. Pero lo que hay en Nicaragua ahorita no es una revolución, es un tipo, una pareja metida en el poder, medrando con eso, y la señora medio, no sé si la palabra es muy fuerte, algo desquiciada, ¿no? O sea, y además no sé si saben que la hija tiene una acusación muy severa con su padre, porque es la hijastra, la hija de Rosendo Murillo es la hijastra de Rafael Ortega, y lo ha acusado a su padre, su padrastro de haber abusado de ella incluso, ¿no? Y la señora no la ha defendido. Es un culebrón, lo de Ortega es, digamos, uff, no sé, ya cede todos los límites, creo que es una de las cosas peores que están pasando a nivel político. Alguien levantó la mano, le voy a dar la voz y luego comenzamos ya con Afganistán. Ya, por favor, alguien levantó la mano, Manuel, creo, ¿Ugás? Sí, sí, hola, ¿qué tal? Sí, solamente quería preguntar respecto, ¿cuál es el rol de Costa Rica en este conflicto? Porque creo que el día de ayer su presidente fue el primero en pronunciarse y desconocer las elecciones. Bueno, Costa Rica, para empezar, tiene frontera con Nicaragua, ¿ya? Y tiene muchos inmigrantes nicaragüenses, muchos, y
incluso yo recuerdo que estaba en Costa Rica y ha habido actos de xenofobia, ¿no? Los ticos que son tan simpáticos y que uno los cree tan pacíficos, llegaron a protagonizar una marcha contra los nicaragüenses. Para ellos, los nicaragüenses son como los venezolanos acá, ¿ya? Y no de ahora, desde hace un buen tiempo, pero ahora hay muchos más. Incluso hay algunos que le atribuyen la delincuencia en Costa Rica, que era baja, a la inmigración nicaragüense, o cierto aumento de la delincuencia. Igual no es un montón si lo comparamos con el Perú y menos si lo comparamos con Venezuela. Pero el tema es que Costa Rica es un país que siempre ha tenido, con cualquier gobierno, sobre todo en el año 45, unos estándares democráticos bastante aceptables. Costa Rica es impresionante, pero los derechos humanos son una política de Estado, tiene un instituto sobre eso que organiza cosas todos los años, y tiene, por ejemplo, una política ambiental eh, muy, muy fuerte desde hace años, ¿no? Y es un país, por eso mucha gente se va a Costa Rica, no solo de Nicaragua, sino de otros países que no tienen problema. Pero es frontera con Nicaragua, y entonces hay muchos que han pasado, y muchos, estaba escuchando ayer, una chica, se han pasado de manera clandestina, ¿no? Cruzando la frontera porque tenían miedo que los detengan, ¿no? Entonces yo creo que esas relaciones van a empeorar, y yo creo que el presentable Ortega va a tener que salir en algún momento, ¿no? Se le están cerrando los callos, acabo de leer eso en El País, ¿no? O sea, y creía que eso se le iba a pasar por agua caliente. La Unión Europea acaba de decir que le van a imponer más sanciones, y creo que Estados Unidos va a hacer lo mismo, y si la OEA, la comunidad, ahí, mira, creo que va a ser bien difícil que en América Latina le den un apoyo. Cuba lo hará, Bolivia lo hará, pero incluso, ese es un clásico de la política, cuando alguien se empieza a caer por pedacitos ya lo dejan solo, ¿entiendes? China lo apoya, pues los chinos siempre están con un pie acá y otro allá, ¿ya? Quieren construir un canal en Nicaragua, por el lado de Nicaragua, pero no creo que se coman el pleito hasta las últimas consecuencias. O sea, este tipo creo que él ha medido mal sus fuerzas, ¿ya? Creo que él ha tratado de ver, esto me lo van a pasar. Parece que va a ser bien difícil. Mariluz, y ya, les pido por favor, última pregunta sobre Nicaragua. Yo metí el tema en la cancha, pero hablemos de Afganistán. Cuéntame, Sí, Mariluz. sí, claro. Más que una pregunta, y en todo caso, ojalá venga, es una reflexión. Para mí, cuando un candidato o un presidente se considera reelegible, si es que la Constitución lo respalda, para mí está bien. Pero si es que esa persona fuerza, digamos, como cambiar la Constitución o perpetuarse por cualquier forma, para mí es una violación a los derechos de cada ciudadano. Quizás lo digo en extensión, los derechos humanos de cada ciudadano, de la sociedad en general, como un todo, pero de cada ciudadano, porque cuando el país, digamos, sufre las consecuencias de esta inestabilidad política, primero, los primeros que sufren el impacto directo es cada uno de los ciudadanos. Y si además afuera, digamos, como un sistema global, le vienen sanciones a ese país, es otra sanción que cae directamente en cada uno de los ciudadanos, porque el, el, el presidente o el candidato al final es una sola persona y por último se va, pero mientras él está en el poder, mientras él está en el poder durante los años que está, en realidad causa una inestabilidad y como consecuencia, digamos, visible, por ejemplo, reciente en Venezuela, obliga, es una forma de decir, una migración masiva, ¿no? De millones y millones de personas que abandonan, venden sus casas a como puedan, a buscar un mejor horizonte, un mejor país y sufren todas las consecuencias. No quisiera, pero a mí me afecta muchísimo cuando estas cosas se permiten y de eso son responsables, en mi opinión, todos en la sociedad que deberíamos protestar, pero también los políticos que permiten que eso pase, ¿no? Los políticos en ejercicio. Ok, profesores, es todo. Gracias. Ok, gracias. Ya, solo un comentario rápido y vamos a Afganistán, y tenemos que hacer esto con frecuencia porque es interesante intercambiar puntos de vista. Mira, o miren todos, en verdad,
hay regímenes que gozan de una inmensa popularidad, cambian la constitución, la gente sigue votando por ello. A Chávez le pasaba así al comienzo, ojo. O sea, Chávez tenía éxito electoral porque cambió la constitución, empezó a hacer un montón de cosas que antes no hacían otros presidentes, puso el petróleo como un recurso en favor de gente que no había tenido acceso a la fiesta petrolera porque no pertenecía a Acción Democrática y a COPEI, que eran dos partidos venezolanos dominantes. No le fue mal económicamente en los primeros años, ¿ah? La crisis era política. Yo estuve en el golpe de Estado del 2002 y la gente lo devolvió en el poder, ¿no? No duró ese golpe de Estado que le hicieron porque una masa salió a defenderlo, yo lo vi. Yo estaba dentro del Palacio Presidencial cuando fue retomado. Y entonces hay, digamos, líderes de este tipo, ¿ya?, que gozan de esa cierta popularidad, pero hay un momento en que cruzan el límite, y creo que ese momento es justamente cuando se consideran indispensables. Ese momento en el cual dicen después de Mil y Lube. Por lo general, y eso decían de ahí de la Torre y otras hasta que apareció Alan, ¿no?, y los líderes de mucho peso nunca tienen o sea, el segundón siempre es un segundón, porque no les gusta que nadie les haga sombra. Y eso le pasó a Fidel Castro. Fidel Castro era médico, meteorólogo, era todo, ¿no? Si ustedes se fijan, cuando Chávez y Fidel Castro estaban enfermos, ellos decían lo que tenían, no los médicos, porque la gente los quería casi superhéroes. Y así ha sido en muchos países, ¿no? Entonces, con Pinochet pasa algo por el estilo, ¿no? La gente en los primeros años lo amaba, ¿no? Y cambió la constitución también. El problema es cuando el personaje político se cree indispensable. El problema es cuando sus decisiones ya no están sujetas a provocar el bienestar social, que en algún caso pueden hacerlo, ojo, porque claro, hay varios ensayos que hablan sobre esto que son bien interesantes de leer, no es el tema de este curso, pero hay un momento en el cual, digamos, la gente se cansa del ninguneo, se cansa del abismo social y dice, bueno, no importa si viene ese personaje y es medio tosco, pero lo va a hacer. Lo ideal sería que la democracia sea más funcional. O sea, que la democracia sea política, social, cultural, económica. Eso sí, la democracia en realidad es eso. Y que no haya que sacrificar la libertad en aras de la justicia social. Pero ese punto de equilibrio se ha logrado muy pocas veces. En algunos países funciona más o menos así, los países nórdicos, Costa Rica, por ejemplo, Uruguay. Pero en otros nos encanta la mano dura, nos encanta el tipo salvador de la patria, izquierda o derecha, y ese es un problema, ¿no? Y ese problema se ha vivido en todos nuestros países, y esto de Nicaragua creo que tiene ese ingrediente adicional, ¿ya? Y se ve una pareja presidencial con onda medio, además, traficando, yo diría, con la creencia de la gente, ¿no? Entonces creo que la manera de evitar esto justo pasa por lo que dices, ¿no? En realidad uno debe pensar bien cuáles son sus derechos ciudadanos, qué significa votar, ¿no? Porque efectivamente cuando la situación se agrava, no lo sufre solo el líder, sino lo sufre la gente. Y ese es un viejo truco que utilizan los dictadores para decir, no, pero no, si me ponen sanciones, están poniendo sanciones a la gente. Y es verdad, pues. Y se vuelve un enredo. Eso decía San José. Entonces, es muy complicado porque la democracia latinoamericana en general es muy madura, ¿ya? Y los abismos sociales están ahí. Entonces, como no se cierran por la vía tan formal, digamos, porque la democracia para algunos es más una formalidad que una realidad. Yo ahorita estoy en Puno, por ejemplo, ¿eh? Y por ejemplo, que en Puno, Castillo no es impopular, ¿eh? Ya no es impopular, nadie está pidiendo que salga, al contrario. O sea, tampoco es que dicen que está haciendo todo bien, pero dicen, no. Yo creo que tiene buenas intenciones. Que uno se pare, depende de dónde te pares, ¿no? Depende de dónde te pares. Y hay líderes que capitalizan bien ese descontento, que tienen fuerza, menos fuerza, carisma, habilidad política. Pero el momento que cruzan la línea es cuando se creen indispensables, pues. Después de Mil y Luis, eso no funciona. Bueno, bacán que tengamos esta conversación. Vamos a Afganistán, ¿ya? Porque si se alarga esto, después vamos a terminar hablando del ministro de Defensa. ¿Saben lo que ha pasado, no? Dice que va a renunciar. Culieron más. Ya. Ok. A ver, vamos a Afganistán, ¿ya? Primero hay que entender un poco, voy a mostrarles un mapa acá. A ver si lo tengo acá. ¿Se está viendo el mapa? Este día, infografía. ¿Se está viendo? ¿Me dicen? ¿Sí?
Pues sí, profesor. Ya, miren, esta es una infografía que saca un portal que se llama El Orden Mundial. ¿Lo están viendo arriba? Que les sugiero, ahorita lo voy a poner en el chat, ¿ya? Pero ese es o después lo pongo. Es una plataforma de temas internacionales hecha por gente joven y que tiene una cualidad que otras plataformas no tienen, ¿ya? Que trabaja mucho con la parte visual. Son politólogos o internacionalistas jóvenes, yo los leo mucho. Entonces acá han hecho, fíjense, una infografía de Afganistán. Y fíjense cómo se viene desde el año 1800 hasta la actualidad, más o menos. ¿Ya? Entonces, fíjense la cantidad de guerras arriba, ¿ya? Primera guerra anglo-afgana. Ramiro, Ramiro, perdóname, yo veo perdona. solamente un PowerPoint que dice Afganistán o el conflicto perpetuo, profesor Ramiro Ya. Escobar, no veo ningún mapa. A ver, un ratito. Ok, gracias. Ahora, Disculpa. A ahora ver, se ve. vamos a ver. Ahora sí. Ahora ya está. Una lucha Ya, de siglos. ok. Afganistán, una lucha de siglos, sí. Ujú. Exactamente. Ya, entonces miren esta infografía. Yo pensé que se veía eso ya, pero bueno, ya. Miren, esto da una idea. Esto lo han hecho estos chicos de este portal. Miren, Primera Guerra Anglo-Afgana, Segunda Guerra Anglo-Afgana, ¿no? Tercera Guerra Anglo-Afgana, golpe de Estado contra el último rey afgano. Vienen siglos en este plan, ¿ya? O sea, en Afganistán han estado los soviéticos, los norteamericanos, los británicos, los rusos, antes los árabes, ¿no? Entonces es una tierra que está siempre, siempre complicada, ¿ya? Y tiene, miren, por ejemplo, acá hay incluso más atrás, ¿no? Los Durrani eran una tribu que fue dominante también en el siglo XVIII, y los afganos, o el territorio afgano, incluso acá hay esto que ven acá que se llama una línea Durán, ¿ya? Muestra, sí, a ver, hay preguntas, a ver. Sí, quería hacer una pregunta. Sí, ¿Afganistán era parte del Imperio Otomano? Porque el Imperio no, Otomano cae en 1920, me parece 18 por ahí. 18, 18, ¿no? 18. Sí. ¿Y Afganistán, esa zona, era parte del Imperio o no? No. Pues yo No, creo que ok, ya. nunca, o sea, los turcos llegaron a meterse, ¿ya? Pero nunca llegaron a dominarlos totalmente. Ese es el rollo con ellos. Entonces han tenido monarcas que han sido más o menos cercanos por ejemplo, ¿qué hacían los monarcas afganos? No entraban en acuerdos con los invasores, ¿ya? Algunos sí, otros no, ¿ya? Pero lo que quiere decir acá es que, por ejemplo, miren, ¿dónde está? Los persas, los británicos, los chinos, los rusos. Está en una posición geoestratégica del Asia Central, pues si tú dominas esta zona, miras hacia Medio Oriente, miras hacia China, miras hacia Rusia, dominas Asia Central, entonces es un pueblo asediado, cercado, pero muy resistente a la vez. Y ojo, es un pueblo con muchas etnias. La dominante son los pashtunes, Pakistán, ¿ya? Y también hay tayikos, uzbecos, hay varias etnias, pero los dominantes son los pashtunes. Augusta, querías preguntar algo. Yo fui la que ¿Sí? pregunté yo fui la que pregunté del Imperio Otomano. Ya Ah, ya. pregunté, gracias. Ok, ok. Pero había alguien más, creo. Mariluz, ¿sí? Mariluz, ¿o era No, tu mano profesor. levantada? No, La mano levantada ya hace le un hice momento. la pregunta, profesor. Ya, ok. Oh, lower, ok, ya. Entonces acá hay Sí. como un diagrama, una infografía, ¿no? Miren, ¿no? 26, la familia Khan, ¿no? Los mongoles estuvieron ahí también, pero mucho más atrás, ¿no? Esa es una familia que se llama Khan, pero antes también estuvieron los mongoles. Por ejemplo, acá hay un dato que es relevante y ese es el que vamos a explorar más. A partir de ahí, porque si no la historia es muy larga. En 1978 toma el poder un partido democrático del pueblo, de corte comunista, mediante un golpe militar, llamada la Revolución de Sabor. Instaura la República Democrática de Afganistán. Ese sí es un punto de quiebre, porque hasta ese momento Afganistán no había sido una república, había sido una monarquía. Y había tenido varios monarcas,
monarcas que entraron en componendas con los invasores de distinto origen, ¿ya? Y miren acá, ¿ya? Gran parte de los siglos XVIII y XIX acogió el gran juego, es decir, la lucha entre el imperio ruso y británico, tratando de encimarlos por ambos lados, por el control de Asia Central. Porque si estás en Asia Central, estás cerca de China, estás cerca de Rusia, estás cerca de Oriente Medio. Y el Cáucaso, ¿no? Que también es una zona importante. No en vano, los británicos intentaron anexionarse a Afganistán hasta en 3 ocasiones, incluso cuando gobernaban la India. Pero esta parte que está acá, este año es clave, el 78, porque allí finalmente sube al poder un grupo que derroca al último monarca y crea una república de corte comunista, y llamada República, Partido Democrático del Pueblo, y era la República Democrática de Afganistán. Entonces, a partir de ahí, vamos a ver una serie de hechos ya más contemporáneos que nos van a ubicar. En este momento voy a pasarles esto por el chat, ¿ya? Bastante. ¿Me dicen si lo están viendo? A ver. Un ratito. Paste. Y ahí les he pasado esa infografía, ¿ya? ¿De Ya, acuerdo? Ramiro, ¿Sí? perdón, una Sí. preguntita. Disculpa que te interrumpa, pero para no perderme. ¿Cuál es la perita en dulce de Afganistán? ¿Por qué los británicos hasta en 3 veces trataron de entrar a la zona y de apoderarse como de todo lo demás? ¿En qué momento? O sea, ¿qué tiene Afganistán? Tú me dijiste Nicaragua no tiene nada, nadie me importa lo que pase ahí. Tanto como nada, no, Entonces, pero no es tan bueno, pero irrelevante. ¿qué es lo que tiene Mira, Afganistán? mira el Mira, tiene mapa, petróleo. Augusta. Sí, Mira el mapa. sí. Mira el mapa. ¿Ya? Mira dónde está China. ¿Ya? Mira dónde está Turquía. Los británicos estaban acá porque dominaban India y Pakistán. ¿Ya? Aquí estaban los iraníes. Están, ¿no? Entonces, si tú dominas esto, la línea de Durán, ¿qué era? Por ejemplo, era la línea que demarcaba el territorio de influencia británica. Estamos hablando del siglo XIX, siglo XVIII y XIX. Entonces, si tú dominas esta zona, ¿ya? Estás dominando, o sea, si tú tienes el régimen amigo, digamos, ¿no? Estás dominando el Asia Central, estás dominando Oriente Medio, que está por acá, ¿ya? Y estás mirando hacia la China, la India, y por acá estás mirando hacia el Asia Central, que era influencia rusa, y también hacia Rusia. O sea, tener eso, geopolítica, ¿qué es? Es cuando un país, por su sola posición geográfica, es influyente en el entorno. Digamos, Uruguay no tiene una posición geopolítica importante porque está en un rabito de América del Sur. El Perú sí, está en el medio, ¿ya? Todo Oriente Medio también, geopolíticamente es importante. Geopolítica significa la posición geográfica tiene que ver con tu influencia política. Entonces, este territorio está situado, bueno, desde esos siglos y hasta ahora, en un punto clave, porque si tú tienes poder acá, tú influyes en Oriente Medio. También influyes en la China. También lo influyes, bueno, en ese momento, siglo XIX, siglo XX incluso, en los territorios británicos, y también en la zona de influencia soviética y antes rusa, los zares. Entonces, se mide, o sea, ¿por qué crees, Augusta, que el Oriente Medio, por qué es importante? Claro, hay petróleo, pero además, mira al Mediterráneo, ¿no? Mira también hacia el Asia Central. O sea, tener dominada o tener un régimen amigo en esta zona es una forma de ejercer poder militar, político, Claro, económico. ¿Ya? Esa gracias, es la claro. explicación. ¿Ya? Los chinos, por ejemplo, había la ruta de la seda que era hace siglos para transportar seda. Ellos tienen una nueva ruta de la seda, que es tratar de hacer desde China hasta el Mediterráneo, incluso más allá, una serie de conexiones, trenes, carreteras, incluso aeropuertos, para que los productos chinos salgan con facilidad, que tengan una especie de corredores. Entonces, los chinos que han hecho en este momento con Afganistán, también parece que lo van a reconocer, no han retirado a sus embajadas, los rusos tampoco, que quieren tener influencia en esa zona, ¿entiendes? Entonces, es un asunto bien complejo, pero importante. Y sí, claro, es ubicación estratégica, es lo que dice Manuel.
tiene una ubicación que no la tiene, pues, como les decía, un país como Uruguay, ¿no? Un país, no sé, ¿no? Suecia, digamos, siendo un país eh, del primer mundo, digamos, o un país estable. Tampoco es que esté en una parte retirada. Los países que están en zonas rodeadas de zonas de varios países o de zonas de influencia de varios países, esos países tienen una posición estratégica importante. Ya. Ahora sí, vamos con el famoso PPT. ¿Lo están viendo? ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, ¿no? Sí se ve, ¿no? Sí, sí se ve, Sí. profesor. Ya, acá vamos a hacer un recuento rápido de lo que se ve en el mapa, pero nos vamos a detener sobre todo en esa parte que viene desde 1978 con la dejación de la monarquía. Pero rápidamente, desde el siglo VI al menos, Afganistán fue un territorio agitado, indómito, problemático, lo es todavía, ¿no? Fue invadido por mongoles, turcos, árabes, rusos, británicos. Nunca descansó en paz. Y las personas que viven ahí siempre se consideraron afganos, ¿no? O sea, nunca, a pesar de que estaban bajo alguna dominación, siempre se consideraban afganos y establecían algún tipo de negociaciones. Y se hicieron algunos monarcas afganos, ¿no? Para darle cierta autonomía a los que vivían en ese territorio. Y por eso digo ahí, monarcas más o menos amigos de los invasores. Pero en 1921, uno de estos monarcas se independiza del Reino Unido. Por ejemplo, ellos no entraron a la Segunda Guerra Mundial. Y en medio de esos problemas procuraron sobrevivir, ¿no? Cuando el mundo estaba agitado, pero ellos no entraron a la Segunda Guerra Mundial. Este es un personaje relevante, por ejemplo. El rey Mohammed Zahir Shah. Y fue rey, fíjense la cantidad de años, ¿ya? Del 33 al 73. O sea, algunos lo consideran, en el 2002 fue considerado, bautizado como el padre de la patria. Por supuesto, los partidos socialistas o comunistas de Afganistán no lo reconocen como tal, ¿no? Pero en el régimen de Hamid Karzai lo reconocieron como tal, ¿no? El padre de la patria afgana. Pero ese año, justo el 73, el 73 lo reconocen en el 2000. El 73 lo derrocan y proclaman presidente a Mohamed Daoud Khan. Y este también fue derrocado en 1978. Y entonces tomó el poder Nur Muhammad Taraki, un socialista. Este sí es un punto de quiebre importante. Porque todos los anteriores habían sido monarcas, o este presidente, que era un presidente con... Chao, se fue. Hola. ¿Sabemos cuánto tiempo va a estar el profesor en Puno? Se fue todo. Se fue el video, se fue el audio. ¿Tú me escuchas? Yo te escucho a ti. Yo también te escucho, sí. Ay, Sí, las Dios mío. escucho. Problema no estar en Sí, su lugar. Ya, ¿ahora me escuchan otra vez? ¿Me escuchan? sí, ¿Sí? ya te Ahora escuchamos. sí. Ujú. Sí, es problema. Ok, entonces, este de 1978 es un punto de quiebre, ¿ya? Pero fíjense que en este régimen, ¿qué es lo que pasa, ya? Hay mucha diversidad al interior de Afganistán, ¿ya? Hay comunistas, socialistas, otros partidos de izquierda, hay mujahidines, gente islamista, es un país mayoritariamente musulmán, no es un país árabe, ojo, ¿ya? Entonces hay una serie de rencillas internas terribles, ¿no? Entonces ahí se inicia una turbulencia prácticamente inacabable. Porque este señor Amin, fíjense lo que pasa, es increíble, ¿no?
Él ya gobierna, ya, solo 3 meses. ¿Y qué es lo que pasa? La Unión Soviética invade el país. Para que vean las complejidades de este país, del mundo afgano, digamos, del mundo político. ¿Por qué? Otra vez. ¿Ahora me escuchan? ¿Sí? Sí, ¿no? Sí, Dios mío, perdonen ustedes, no sabía que la señal iba a funcionar mal. Ya, pero miren lo que pasa este año, ¿ya? En el año 79, a pesar que ya hay un partido socialista que tomó el poder, y que, digamos, no era abiertamente marxista, pero la Unión Soviética, por esto que explicaba hace un momento, por la posición estratégica de Afganistán, le interesaba Afganistán. Entonces pretendió influir sobre ese nuevo gobierno socialista. Y miren lo que pasa, es una cosa delirante. Pues. En 1979, los soviéticos invaden Afganistán. Y hay una versión que sostiene que este señor, a mí, era un agente de la CIA, es decir, era un norteamericano. Entonces, cuando los soviéticos invaden Afganistán, eh, termina muerto ese señor. Oficialmente, por supuesto, no no lo mataron los soviéticos, pero las versiones que hay en ese momento sostienen que 2 agentes soviéticos lo trataron de envenenar, ¿no? Estrategia de la KGB. No pudieron y después fingieron un incidente a balazos y ahí murió, pero murió en el contexto de la invasión soviética a Afganistán, año 1979. Para los que tienen cierta edad y se acuerdan, en 1980 hubo unos Juegos Olímpicos en Moscú. Esos Juegos Olímpicos, no sé si alguien lo tiene en la memoria, eh, fueron boicoteados por Estados Unidos y varios países. ¿Por qué? Por la invasión a Afganistán. ¿Y por qué? Porque nuevamente este es un territorio en disputa de las grandes potencias desde hace siglos. Entonces, ¿qué dijeron los norteamericanos? No, esta invasión, bueno, se olvidaron de Vietnam, ¿no? Increíble, bueno. Cada potencia se cree su propio relato, ¿no? Pero los norteamericanos, no está ahí el PPT, pero boicotearon los Juegos Olímpicos de Moscú, donde por supuesto los soviéticos arrasaron con la medalla, y algunos países siguieron a Estados Unidos por la invasión a Afganistán. A este señor, a mí, lo sucede en el cargo Babrak Karmal, nuevamente de este Partido Democrático Popular de Afganistán. Él sí era un hombre de Moscú. Él era un hombre de Moscú, un gobernante títero, vinculado, respaldado por Moscú. Y él dura en el cargo hasta 1986. Esta época de la invasión soviética de Afganistán fue como la época en que los norteamericanos invadieron Vietnam. Había reclamos, no tiene sentido. En esta época, ¿sí? En esta época de la invasión soviética es donde se hacen fuertes los mujahidines. ¿Quiénes son los mujahidines? Son guerreros islamistas. Un islamista, por si acaso, es alguien que hace política desde el Islam. Como el Islam es una religión definidora de vida, entonces la política no puede estar ausente. Entonces un islamista es el que hace política desde el Islam porque se siente que el Islam lo obliga a hacer política. Pero por supuesto puede haber un islamista, digamos, pacífico, o por lo menos no armado. Por ejemplo, el partido de Erdogan, el presidente turco, es un partido islamista. El Partido de la Justicia y el Desarrollo. ¿Islamista qué quiere decir? Que hace política desde el Islam y, por ejemplo, las leyes están inspiradas en el Corán. Un islamista armado es un paso más. Es decir, alguien que hace política desde el Islam, pero puede formar un grupo armado. Y que en su imaginario, como es el caso de ISIS, considera que quienes no le permiten ser un buen musulmán, porque eso significa yihad significa esfuerzo, son infieles y son pasibles de ser atacados. ¿Qué es lo que pasó en ese momento?
que surgieron los mujahidines, liderados por Bin Laden, para resistir la invasión de Afganistán y al gobierno que había aceptado la invasión. Tropas soviéticas en Afganistán, ¿no? Como en los viejos tiempos. ¿Y qué pasó? Estados Unidos los apoyó. Es increíble, pues Estados Unidos en ese momento apoyó a Bin Laden, como después de 1980 apoyó a Saddam Hussein en su guerra contra Irán, ¿no? Ese tipo de errores terribles, geoestratégicos, políticos, se cometen, pues, ¿no? Y los norteamericanos han cometido varios de estos, ¿no? En Afganistán ha sido un error, la última parte también. Entonces, en ese momento es cuando el grupo de Bin Laden, que es de inspiración Wahhab al-Din, es un predicador islámico, y se llama Id Wahan, y el otro Wahin, algo así. Es un predicador islámico del siglo XVIII, pero que predicaba el Islam rigorista. En ellos se inspiraron los mujahidines, que luego dan lugar a Al-Qaeda. En esta época, e increíblemente apoyados en sus inicios por Estados Unidos. Luego viene otro presidente que se llama Mohammad Najibullah. ¿Qué pasa con este señor? Allí la cosa también se complica, ¿no? Dura hasta 1992. Y acá viene la complicación que tiene ya más conexión con el presente. Los islamistas provocaron, o sea, cuando estaban los soviéticos en el poder, promovieron pues una guerra civil, ¿no? Y cuando se fueron los soviéticos, la guerra civil se intensificó. ¿Y qué pasó? Hubo un periodo, los soviéticos se dan en el 86 y hay un periodo hasta el 92 donde gobierna Najibullah, ¿ya? Y estos asesinan a Najibullah y toman el poder, ¿ya? Estos islamistas no eran todavía los talibanes, ¿ya? Pero eran del mundo de movimientos islamistas, ¿ya? Fíjense la cantidad de mandatarios asesinados. Los anteriores hay por lo menos 2. Entonces, este es un país muy turbulento, pero lo que se configura acá, resistencia a este partido socialista apoyado por los soviéticos, resistencia a los de parte de los islamistas y peleas entre los mismos islamistas hasta que en 1992 matan al presidente, ¿no? Increíble, ¿no? Entonces, entre 1992 y 1996 hubo un Estado Islámico de Afganistán y el presidente fue este señor Rabani, ¿ya? En ese lapso estalla una guerra civil donde participan finalmente los talibanes, ¿ya? Los talibanes, vamos a ver más adelante quiénes son, ¿no? Talibán en el idioma pashtun significa estudiante, ¿ya? Los talibanes ya participaban, digamos, en la olla de grillos que era Afganistán desde el año 94, y en el 96 toman el poder y proclaman ya no el Estado Islámico, sino el Emirato Islámico de Afganistán, presidido por el Mulá Omar, que ya era un jefe religioso. Y este Mulá Omar es derrocado en el 2001 tras el 11 de septiembre. Ese episodio, si lo recordarán, se produce el ataque a las Torres Gemelas. Ernesto, sí, dale. Sí, Ramiro, ¿Cómo te va? todo bien, gracias. Cuando se forma entonces el Estado Islámico, ¿qué tipo de gobierno tenía? ¿Seguía siendo socialista o se va con No, ese no, no, no. socialismo? No, justamente es una buena pregunta para precisar. Voy a retroceder un poco. Najibullah sí era un socialista, pero los islamistas resistían a los socialistas, ¿no? Y por una razón que hay que tener en cuenta, ¿ya? Que estos eran gobernantes ateos. Entonces, para un islamista que uno sea ateo no es aceptable. No es aceptable, tiene que ser un creyente. Entonces, los islamistas
derrocan a Najibullah, que es el último personaje de este régimen socialista apoyado por la Unión Soviética, pero Najibullah dura hasta cuando ya se ha ido la Unión Soviética, en el 92. Y entonces estos islamistas toman el poder, forman un Estado Islámico que no es lo mismo que un emirato. ¿Ya? Ahora la palabra Estado Islámico la asociamos con ISIS, pero ISIS tenía no solo un emir, tenía un califa. Califa en árabe es el sucesor de Mahoma. Entonces, ese régimen, Ernesto, que hubo entre el 92 y el 96, no fue un régimen socialista, era un Estado Islámico, pero no era gobernado por los talibanes. ¿Se entiende? ¿Me copiaron todos, Ernesto? ¿Te quedó claro? ¿Sí? ¿Está claro para todos? Me gustaría que me digan si es que tienen la credibilidad. Ernesto, ¿te quedó claro? ¿Sí? No, más o menos, porque no termino de entender, en todo caso, qué tipo de gobierno es, o rige en el Estado Islámico. Ya, es un gobierno de corte islámico, pero que no llega a tener, ya, como líder a un líder religioso como el Mullah Omar. Es un gobierno, digamos, era un gobierno como el de Arabia Saudita, pero no como un rey en este caso, sino un gobierno como el emir de Qatar. Qatar. Es un gobierno islámico, ¿ya? Pero que no llega a tener un jefe netamente religioso como si fue el Mullah Omar. En otras palabras, esto, quienes gobernaron Afganistán entre el 92 y el 96, yo lo recuerdo claramente, Rabani era un tipo que conversaba con Estados Unidos, con las potencias europeas, es decir, era un gobierno de corte islamista, como con leyes inspiradas en el Corán, pero que no era un gobierno tan cerrado. ¿Me entiendes? Ese tipo de gobiernos que hay en Qatar, en Arabia Saudita como monarca, o por ejemplo, el Emiratos Árabes Unidos, un gobierno de ese tipo, ¿me entiendes? De ese tipo. El gobierno de Yemen, no, Yemen ahora es un caos, por ejemplo, de Bahrein, ¿no? Es un gobierno de corte islamista, pero que no llegaba a ser un gobierno totalmente religioso. O sea, los islamistas habían tomado el poder, un gobierno como el que hubo en Egipto, luego de la caída de Hosni Mubarak en el año 2011. Ahora sí, ¿me copiaste? ¿Sí? O sea, es Claro, decir, sí, gracias. los que siguen a el Estado Islámico de Afganistán, ellos sí son los talibanes y son mucho más rigoristas que los anteriores. ¿Ya? Incluso entre ellos había pelea. Coincidían en que debían acabar con el régimen socialista por un régimen ateo, contrario a sus creencias, pero los primeros que toman el poder son unos islamistas, pero que no son tan extremistas como los talibanes. Yo me acuerdo que Rabani trataba pues de moverse diplomáticamente y después ya cuando toman el poder los talibanes ya la situación cambia radicalmente. Porque ya estás hablando de un jefe religioso, que era el Mullah Omar, ya estás hablando de leyes rigoristas. Mire, para que se entienda un poco más, porque me gustaría que quede claro. Todos los países donde hay mayoría musulmana, Argelia, Marruecos, donde hay un rey, Mohamed VI, Egipto incluso, Palestina en alguna medida, ¿no? Túnez, Turquía, eh, todos de alguna manera tienen leyes inspiradas en el Corán. Uno puede decir ahora, ya, me dije extremista, pero miren, miremos nuestra Constitución. Nosotros tenemos varios artículos de la Constitución inspirados en, digamos, la religión católica o cristiana en general y en la cultura occidental. ¿Ya? Es más o menos lo mismo, con la diferencia que el Islam es una religión donde el devoto es más sumiso con Alá, ¿no? Con el Dios. Es una religión donde la relación con Dios, por eso los musulmanes cuando rezan se tiran al piso. Nosotros nos arrodillamos y los judíos le hablan a Dios de frente, los musulmanes no. Eh, su relación con Alá es una religión sumisa y por lo tanto en todos los países donde hay mayoría musulmana hay una influencia del Corán y del Islam en las leyes, pero graduada de distintas maneras. Voy a poner un ejemplo que creo que puede servir. Yo estaba en Argelia hace unos 10 años y había salido a comprar con una amiga francesa que vivía allá. Estuve unos días ahí, en su casa, y recuerdo que entramos a
a una tienda que sería como acá un pequeño Plaza Vea. Compramos comida y al salir nos dimos cuenta que había una escalera que se dirigía a un sótano y un cartel con palabras en árabe. Y yo le dije, ¿y eso qué es eso? ¿Qué es eso? Tienen ahí licor. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? En Argelia, que tiene un gobierno laico, pero donde el Islam se respeta porque es un signo de cohesión social, incluso en Argelia, no, perdón, esto fue en Marruecos, no fue en Argelia, en Marruecos. En Marruecos, donde está Mohamed VI, incluso que es un régimen un poco más abierto, es una monarquía constitucional, pero el rey es el rey. ¿Qué es lo que pasa? Se tolera, digamos, el licor, pero con restricciones. Mientras que en Arabia Saudita no hay ningún sitio donde tengan licor. Entonces, todos los países tienen una cierta degradación de la influencia del Corán, ¿ya? Pero cuando estás hablando de un régimen con el Talibán, estás hablando de un régimen sumamente rigorista y más adelante vamos a explicar en qué consiste, ¿ya? Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa con los talibanes en el poder? ¿Ya? ¿De qué se les acusaba? Se les acusaba de proteger a Bin Laden, es decir, de apoyar a quien dispuso que se atacaran las Torres Gemelas y el Pentágono. ¿Y por qué ya? Porque, y esta es una historia que tampoco es muy conocida, pero es bastante triste, o yo diría que incluso sorprendente, los talibanes decidieron, en un momento efectivamente, Bin Laden, al parecer estaba escondido o en Afganistán o en Pakistán, en zona de influencia talibán. Entonces, cuando se produce el ataque a las Torres Gemelas, Estados Unidos, al poco tiempo, recordarán, desata un operativo, con autorización de la ONU en ese caso, para derrocar a los talibanes. Y como había una atmósfera favorable a Estados Unidos luego del 11 de septiembre, entonces hay una anuencia y entonces hay una coalición liderada por Estados Unidos, seguida por varios países, que lo que hace es atacar a Afganistán. En ese momento los talibanes le proponen a Estados Unidos, gobierno de George W. Bush, entregar a Bin Laden con la condición de que continuara su gobierno. No aceptaron. Y ahí empieza a sumar la idea de que si bien el ataque fue un ataque perpetrado por Al-Qaeda, yo no creo mucho en las tesis de que el propio gobierno estadounidense se lo autoperpetró, pero sí creo que hay momentos de coyuntura política o de coyuntura política internacional que se aprovechan ciertas circunstancias. ¿Qué es lo que había? Estados Unidos estaba gobernado por los neocons, los neoconservadores querían regobernar el mundo. Entonces, ese ofrecimiento que le hicieron los talibanes de entregar a Bin Laden con tal de que no los derrotaran, no fue aceptado porque todo indica Bush quería reordenar Oriente Medio y un punto era sacar a los talibanes del poder y luego atacar Irak. Mira, a propósito de lo que preguntabas, Ernesto, ¿qué pasó cuando fueron derrocados a los talibanes? ¿Quién volvió al poder? Rabani, un islamista, pero no tan extremista como los talibanes. ¿Te das cuenta, no? Hay, digamos, ciertos gobiernos islamistas, Arabia Saudita es un caso, que si son favorables a los intereses de una potencia, como Estados Unidos, son aceptados. Pero el problema con los talibanes, o con Hamas, o con el Estado Islámico, es que son grupos que no hacen concesión alguna, y jamás se van a aliar con el que consideran, en este caso Estados Unidos, que es un gran enemigo, un gran promotor de infieles, si quiere. Entonces, cayó, los talibanes cayeron y volvió al gobierno Rabani. Eso ya te da una idea de que Rabani no era pues un súper extremista, era un islamista, pero potable, digamos, para las potencias como Estados Unidos y como Rusia ya en ese momento, ¿no? ¿Qué pasó luego? Se promovieron elecciones y ganó este señor Hamid Karzai. Hamid Karzai era, él sí, claramente una ficha de Estados Unidos en Afganistán. Había estudiado en Estados Unidos, en un tipo que se había formado afuera y era
digamos, para el proyecto Bush era el gobernante que necesitaba. Karzai gobernó 2 periodos seguidos, pero en el segundo periodo fue acusado de fraude. ¿Y por qué? Porque evidentemente era un tipo que no tenía conexiones en el propio Afganistán, no había vivido mucho tiempo ahí, pero era funcional a los norteamericanos, ellos lo apoyaron y en las primeras elecciones ganó, ese triunfo se aceptó, pero seguía siendo Afganistán, ojo, después de la caída de los talibanes y en los gobiernos, el segundo gobierno Rabani y el primer gobierno de Karzai, seguía habiendo una olla de grillos, ¿no? Había señores de la guerra, o sea, eh, líderes políticos y militares que dominaban algunos territorios y se hacían fuertes ahí, y el presidente, bueno, seguía funcionando, pero había territorios donde no tenía el poder. Es más, los talibanes, después de su caída, nunca se fueron en realidad, siguieron dominando algunos territorios de Afganistán y de Pakistán. Y esa es la razón por la cual, vuelto al poder, no porque un día se levantaron y se agruparon, sino porque eran dominantes ya algunos sitios y bueno, vuelven al poder, ¿no? En el 2004 lo reemplaza a Hamid Karzai este señor Ashraf Ghani. Él, por ejemplo, sí era un personaje más conectado, pero con los propios afganos, pero nuevamente era pasible de muchas críticas por una razón que justamente he mencionado, porque no tenía control territorial, porque en varias zonas los talibanes y otros grupos eran dominantes, y porque allá estaba denunciado por corrupción también. Entonces, imagínense lo que es ese país, ¿no? Esto es lo que en teoría política es un Estado fallido. Con esa tesis yo tengo algunas dudas porque es una tesis inventada en Estados Unidos justamente para propiciar este tipo de intervenciones. A ese Estado de fallido vamos a intervenir. Hay unos cuestionamientos que a mí me parecen serios, ¿verdad? Porque si tú inventas la categoría Estado fallido, entonces como es fallido, entonces conviene intervenir. El Estado fallido está caracterizado, según esta teoría que viene de Estados Unidos, por ser un Estado que no tiene control territorial y que no provee servicios suficientes a sus ciudadanos. Y en ese momento Afganistán era eso, era eso. Entonces, eh, simplemente no tenía el control territorial a pesar de que las tropas norteamericanas estaban allí y estaban desde el 2001. Ernesto, dime. Sí, justo un poco en línea de eso, ¿no? Porque digamos que en todo este periodo de tiempo es como han estado más enfocados en la política internacional más que en desarrollar o hacer políticas públicas internas, ¿no? Entonces, claro, con tanto conflicto interno, digamos, ¿cómo se ha desarrollado la sociedad en este tiempo? Mira, esa es una pregunta interesante que puede incluso tener que ver con lo que a veces nos pasa a nosotros. Puedes tener una capital como Kabul, ¿ya? Busquen, no sé si es creo que en Nat Geo, pero debe estar en YouTube. Hay un documental donde hablan las personas que vivían en Kabul, ojo, en Kabul, la capital, antes de la caída de Ashraf Ghani en el 2021, en agosto, porque lo derrocan los talibanes. Entonces aparece, por ejemplo, aparece la Misa Afganistán. Para la Misa Afganistán, digamos, la vida era normal. Una chica de clase media, le iba bien, participó en el concurso, ¿no? Aparece también otra señora que tiene, creo que había tenido un cargo en el gobierno de Ghani, de Ashraf Ghani. Y lo que ellas dicen, incluso te pasan y aparece una señora incluso un poco mayor, que te cuenta cómo era antes, incluso en la época de los monarcas, antes de este gobierno socialista que empezó en 1978. Y te cuenta que, bueno, que nosotros íbamos a la universidad, que eso era normal. Entonces, ¿qué es lo que pasa luego? ¿Ya? ¿O qué es lo que quiero decir? Ahorita te doy la palabra, Manuel. Eh, Mira, un grupo de personas en un solo país o en el mismo país puede vivir en una zona donde puede tener una vida que podríamos rotular como normal. ¿Ya? En este documental, estos personajes que aparecen cuentan que vivían de manera normal
incluso en la época de Ashraf Ghani, o sea, antes de que llegaran los talibanes nuevos, incluso antes de ese gobierno socialista en el pueblo monarca. Pero una de ellas dice algo que es muy relevante. Dice, tuvo que pasar esto para que yo me dé cuenta que Kabul no era mi país, o no era todo mi país, y que había un montón de problemas en otras partes del país, partes dominadas por los talibanes y por otros grupos. Entonces, es como que tú vives, digamos, siempre nos hacen esa crítica a los limeños, ¿no? Que no entendemos lo que pasa en el país. Yo creo que esa crítica es un poco pronunciada, porque finalmente en Lima es donde más se habla quechua, viven millones incluso de provincianos, o gente de otros departamentos. Pero sí creo que hay algo de eso, ¿no? Hay algo de eso que tú puedes vivir, digamos, una vida medio artificial en una parte del país y el resto del país está incendiado, ¿no? Eso pasa en Colombia, eso pasa en México, y eso nos pasa a nosotros en alguna medida también. Entonces, en Afganistán pasaba eso, ¿ya? Pasaba eso, que alguna gente que vivía en Kabul en la época anterior al gobierno socialista y en la época más reciente vivía como en una cápsula, pues. Y en las provincias era el caos. O sea, no había control territorial. Se dan cuenta, ¿no? Y de Manuel. cierta manera, sorry Manuel, antes que tomes la palabra. O sea, si haces como un símil, como cuando en Perú se dio el terrorismo, ¿no? O sea, creo que era Por ejemplo. Mucho Lima, y poco se hablaba de lo que pasaba en otros departamentos, en otras provincias, hasta que comenzó el conflicto armado interno, ¿no? Claro, claro. Mira, precisamente una alumna del UPC hizo una tesis que era asombrosa, pero lo iba a demostrar, ¿no? Que hasta que no pasó el atentado de Tarata, el comercio, el comercio nunca ponía en primera plana los atentados terroristas. Casi siempre los Que ponía, y una cosa sorprendente, y ella incluso entrevistó a uno de los editores del comercio, y este le contó que era porque no querían asustar a sus lectores. Entonces, increíble, pues uno puede vivir en una cápsula y no darse cuenta. Entonces, a algunos afganos les pasaba eso. En ese documental salen algunas personas y cuentan eso, ¿no? Digo, nosotros no sabíamos lo que pasaba. Y de pronto hasta no les importaba. Sí, en resto, ¿queréis decir algo más? Y Manuel, levantaste la mano. Sí, Manuel Ugas. Hola, ¿qué tal? Sí, Algunas dudas. sí. Respecto al gobierno talibán, bueno, que ya se ha instalado respecto ya en este año, a partir de agosto. No sé si podría considerarse como un narcoestado, teniendo en cuenta el papel del opio dentro Sí. de, o sea, de cómo los talibanes apoyan prácticamente en zonas rurales la producción de opio para, bueno, traficar, obviamente. Y en segundo lugar, ¿qué tan importantes son las tensiones étnicas dentro de este conflicto? O sea, los pashtunes son prácticamente como el grupo dominante y donde, al menos se dice, donde provienen los talibanes y, bueno, ha tenido como ciertos conflictos étnicos. Esas son mis Ya, eso lo preguntas. voy a precisar en los siguientes cuadros del PPT, pero y la pregunta queda pendiente, ¿ya? Pero sí está explicado más adelante. Mariluz, tenías una pregunta. Profesor, más que nada reforzar lo de Tarata. Yo nací en una comunidad campesina en el año 68, que es en Apurímac. Para ¿Mm? llegar ahí había que viajar 36 horas en los años 70 y en los 80 bajó un poco, ¿no? 30, 24 horas, siempre en bus. ¿Mm? Entonces, yo viajaba en los años 80 cada 2 años con mi madre que siempre quería visitar a la familia. Y yo tengo esa misma recuerdo muy vivido, una memoria muy, like a vivid memory, ¿Mm? porque, porque cuando yo viajaba de Lima, ¿no? Hacia la serranía, lo único que veíamos durante el camino eran las pintas comunistas. En algunas veces los grupos enmascarados, los terroristas paraban al bus para hacer su propaganda. Un abuelo mío tuvo que regresar de medio camino porque pintaron el bus y dijeron, ustedes no van a llegar a Bancay, que era la capital de Apurímac, para de ahí llegar, porque querían que en la costa
supieran el mensaje de la propaganda terrorista, ¿no? Entonces dijeron, ustedes no van a llegar, regrésense, si borren, ya los conocemos y todas esas amenazas. Entonces, durante todos esos años, profesor, y justamente yo trabajaba como secretaria en Tarata, cuando ese atentado sucede, obviamente yo no estuve ahí, pero yo siempre he vivido con esa tristeza, ¿no? De viajar a los pueblos y que la gente sufría ya todo el abuso encontrado entre el terrorismo y, digamos, el terrorismo también de Estado. Y entonces uno llegaba a Lima y en Lima no había nada. Era como otro mundo. Y eso es en todo caso mi comentario de respecto de mi experiencia vivida. Y yo, digamos, refuerzo esa tesis, a mí me gustaría leerlo, porque justamente es cierto, solo cuando pasó lo de Tarata, como que recién en Lima o digamos recién la gente dijo, oh, tenemos terrorismo. Y yo decía, terrorismo está pasando hace años porque yo lo veía. Solo eso, profesor. Gracias. Gracias. Bueno, eso es algo que yo siempre le recomendaré. Eh, ya habían pasado muchas cosas, incluso en Lima. O sea, no era todo Lima tampoco, porque yo me acuerdo que yo fui después del atentado a una marcha que hubo y vino gente de Villa El Salvador a apoyar a la gente de Miraflores. O sea, no era todo Lima, era una parte de Lima, ¿no? O sea, pero digamos, uno puede vivir en una zona de confort, como dicen los líderes de coaching, o en una cápsula, y no darse cuenta de lo que ocurre en todo el país, ¿no? Bueno, en varias zonas del país, ¿no? Yo estoy en Puno ahorita y, por ejemplo, el sentimiento, los problemas son otros, ¿no? Sí, se percibe que hay un problema a nivel nacional, ojo, tampoco que todo el mundo ame al presidente, eso no es real, tampoco hay crítica, pero no tienen la furia que tienen en Lima, por ejemplo. Eso es increíble, un Brasil si no es así, ¿no? Sí, Y además hay profesor, eso es problemas, cierto. problemas Eso es... regionales, hay un montón, ¿no? Que los suros, pues, no están pensando qué está pasando con los ministros, tienen otras claves, ¿no? Esto es bien, y esto, ¿saben por qué se los digo? Porque un curso como este, a pesar de que trata temas que no ocurren en el Perú, salvo en Venezuela que tiene un vínculo con lo que ocurre acá, hacen que uno se sacuda, pues. Ese es el asunto de tener una cultura general mayor, es justamente ese, que uno no tenga juicios fáciles, ¿ya? Porque para eso están miles de oportunidades, pues. El nombre del documental no lo recuerdo, ¿ya? Este documental sobre Afganistán. Lo voy a buscar. Si está el YouTube, yo lo mando a través lo pongo en Paideia. En Paideia he puesto ya lecturas, ¿ah? Pero sí recuerdo haberlo visto y me parece que anda en Gio. Lo voy a buscar, lo voy a poner ahí, ¿ya? A ver, sigamos. Tenemos que avanzar, chicos, por favor. Gracias por sus preguntas. Ahora, el nombre talibán de dónde viene. Ahora ya vamos a pasar a estudiar a los talibanes con más precisión. El nombre talibán tiene la palabra talib, que en idioma pashto significa estudiante. ¿Ya? Eso significa. Y como la etnia pashto es dominante en Afganistán, entonces buena parte de los talibanes son pashtunes, ¿no? Pero islamistas, musulmanes. Entonces eran estudiantes de madrasas. ¿Qué son las madrasas? Madrasa es una palabra árabe para escuela. Lo que pasa es que en todos los países donde el, el Islam es dominante, siempre van a circular estas palabras, ¿ya? Es como con nosotros, digamos, los que profesan la religión católica, por ejemplo, van a la iglesia y cantan en algún momento Shalom, ¿no? Que es una palabra hebrea, ¿no? Entonces, cuando se vive en una sociedad de mayoría musulmana, la palabra madrasa, que más bien es árabe, significa escuela, ¿no? Circula, ¿ya? Y por eso hay mucha gente, ustedes habrán visto los nombres que se llaman Muhammad, Mohamed, etc. Muhammad y Mohamed es lo mismo. Entonces, estas madrazas regentadas y gobernadas por islamistas radicales, ultraconservadores a nuestros ojos, estaban sobre todo en el norte de Pakistán, ¿ya? Pero había intercambios constantes con una parte de Afganistán. Pakistán es un problema en este asunto, ¿ya? Porque en realidad Pakistán tiene una alianza con Estados Unidos, pero a la vez fue uno de los gobiernos que reconoció al primer gobierno talibán, ¿no? Increíble. Entonces,
Los norteamericanos tienen como una desconfianza en ellos también. Entonces allí en esas madrazas, la palabra madraza es como digamos la palabra sendero, pues sendero no es una mala palabra, sendero es un camino, ¿ya? Pero claro, tú dices, en el Perú dices sendero y uff, lo asocias inmediatamente con sendero luminoso. En el mundo árabe, musulmán, pero sobre todo cuando nosotros miramos al mundo árabe, que solemos, al mundo árabe musulmán, porque no, no todos los árabes son musulmanes, solemos tener una mirada un poco exótica. Entonces madraza nos suena, uy, extremismo. Bueno, madraza significa escuela, ¿no? Pero estas escuelas eran escuelas de un Islam ultraconservador. Entonces esas escuelas fueron ganando influencia. Y ojo, acá viene un dato importante para entender a los talibanes. Su formación no solo era islamista, sino que está mezclada con el código ético de los Pashtun, que se llama Pashtunwal, que es la etnia dominante en Afganistán. Y este código ético, por ejemplo, habla del honor, habla de la venganza, habla del papel de la mujer. Entonces, buena parte de lo que hay en la cabeza de los talibanes no es solo una formación islamista, sino que está mezclada con la tradición pashtun. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque algunos creen que, bueno, estos son las consecuencias del Islam, pero ahí hay un encadenamiento con la tradición pashtun. Para mencionar, hacer un comentario al margen, hay gente que cree que, por ejemplo, que la ablación del clítoris es una costumbre islamista o del mundo musulmán. Completamente falso. Es una tradición tribal. Entonces, a veces se confunden y, de hecho, el país donde se aloja un grupo de este tipo ejerce también influencia cultural en estos movimientos. Su surgimiento no hubiera sido posible sin la invasión soviética al país. ¿Por qué? Porque esta invasión soviética desató una reacción islamista, es decir, de estas personas que consideran que solo puedes hacer política desde el Islam y que tienes que hacerlo siguiendo fielmente al Corán. ¿Y por qué? Porque ellos decían, pues no puede ser que gobierne acá pues alguien que es ateo, o ni siquiera agnóstico, que no es lo mismo, ¿saben? ¿No? El ateo no cree en Dios, el agnóstico vive en la duda. Entonces los mujahidines, combatientes contra los fueron ayudados por los talibanes, ¿no? Pero los talibanes se hicieron dominantes en varias zonas. Y curiosamente es otra cosa que no se entiende, parece una herejía, pero uno tiene que entenderla pues, como son, ¿no? Principio de realidad freudiano. ¿Qué ocurre? Y lo mismo que pasó con el Estado Islámico en Siria e Irak, ¿no? Tú tienes un territorio en desgobierno. Tienes un territorio donde la ley del Estado, en este caso Afganistán, en el caso del Estado Islámico, Siria e Irak, no tiene peso. Y entonces vienen unos señores y te dicen, mira, nosotros vamos a poner orden acá y tienes que seguir estas normas. Entonces hay gente que la acepta. Entonces, la toma del poder por los talibanes ahora, recientemente en Afganistán, no se produce únicamente porque están armados, sino porque tienen cierto apoyo popular. Hay gente que los apoya. Y en el caso de Siria e Irak con el Estado Islámico pasó algo así. Hay gente que le encanta la mano dura, que le parece que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Y si el Estado no te funciona y ellos vienen y ponen orden, entre comillas, bueno, así será, ¿no? Yo vi hace 3 semanas más o menos en un canal que se llama France 24, que se los recomiendo, es tal vez el mejor canal de temas internacionales del cable, 547 en Movistar. Un reportero se va, está en Kabul y empieza a hablar con alguna gente. Y alguna gente, para sorpresa de algunos, dice, miren, desde que hay, están gobernando los talibanes hay más tranquilidad social. Puede ser, para ellos, ¿no? Pero ojo, el costo es altísimo, ¿no? Es un régimen de control muy aplastante, pero hay gente que cree que esa es la solución. Acá yo he escuchado gente que dice eso, ¿no? En la época del terrorismo, justamente. Necesitamos un Pinochet, cosas de este tipo que les habrán escuchado. Entonces, estos grupos no crecen únicamente por la violencia, sino también por la persuasión y por la aceptación de algunas personas de eso es lo que hay que hacer. Solo un ejemplo más, en la época de la pandemia, al inicio,
China, recuerden que construyó un hospital en 6 días, ¿no? Y no voy a decir nombres, colegas míos incluso que aparecían o aparecen en la televisión. Es decir, eso es lo que hay que hacer en el Perú, pues como los chinos. Bueno, o no conocían, no saben qué hicieron los chinos en la pandemia. Tenías una aplicación en tu celular donde te controlaban, ¿no? Y tú eras manu militari, ¿no? Pero hay a veces un pequeño Hitler rondando por muchas personas, ¿ah? O por cualquiera de nosotros, que se cansa de la situación y dice, bueno, necesitamos mano dura, pues listo. Entonces, este tipo de grupos aprovechan también el desconcierto, ya la frustración, y pueden llegar a hacerse fuertes en lugares donde el desgobierno es la norma. Ahora, ¿qué es lo que hacen los talibanes o el talibán? Algunos lo llaman el talibán porque el talibán es el movimiento, ¿ya? Hay un famoso libro de Ahmed Rashid, quizás el mejor que hay, sobre los talibanes, y se llama El Talibán, porque él no usa los talibanes, él dice el talibán porque es el movimiento talibán. Más luego se empezó a usar los talibanes. Ellos establecen una sharia, ¿ya? ¿Qué es la sharia? Es la ley inspirada en el Corán, pero habitualmente en una versión extremista del Corán, aunque influencia el Corán cierta sharia, así que si quieren, hay en todas las sociedades que tienen mayoría musulmana. Desde Argelia, que tiene un gobernante laico, hasta Turquía y hasta Somalia, que también es un país de mayoría musulmana. Pero fíjense lo que establecieron los tribunales. Por ejemplo, usar turbán y barba, ¿no? Eso, si ustedes ven a los talibanes, todos usan turbante y barba. Las mujeres tienen que usar burka. La burka, o sea, el velo, hay varios tipos de velo, el chador, la burka, el hijab. La burka es ese velo donde solo se ven los ojitos a la mujer. Lo han visto, ¿no? Es un velo negro y solo los ojitos. También se prohibió la fotografía. En el primer gobierno talibán, ahora vamos a ver qué pasa con el segundo. La música rotulada como occidental, solo aceptaban un instrumento llamado, me parece que bina, era una especie de tambor. Porque creían y creen que por la vía de la música viene la influencia occidental. Las mujeres no trabajan y deben ir acompañadas de un hombre. Eso, tú no vas a ver una mujer andando sola por la calle. Las mujeres tampoco podían hacer deporte. Ese nivel era la cosa. Las niñas no pueden estudiar y eso ocasionó el ataque de los talibanes contra Malala Yousafzai. ¿Recuerdan? Que le metieron unos balazos y después ella fue nombrada Premio Nobel de la Paz, ¿no? Eso sucedió en Pakistán, por si acaso, no en el mismo Afganistán. Era una zona de Pakistán dominada por los talibanes. Pero fíjense esto que cualquiera de nosotros pues rechazaría y que muchos de los afganos que vivían, de pronto se han ido en Kabul, rechazan. Pues. La razón por la cual el día que se acabe el plazo, recuerdan, para que la gente se vaya del país, o sea, gente que se trepaba en los aviones, recuerdan, era por esto, pues porque no quieren vivir en una sociedad así, porque una parte de la sociedad afgana ya estaba más modernizada. O sea, las mujeres estudiaban de manera casi normal en las épocas recientes antes de que los talibanes volvieran. Había otros problemas, ojo, esto de no, que no importaba mucho lo que pasaba en otras zonas, pero, digamos, este ambiente era y es irrespirable para una buena parte de personas, para otras no. O sea, ya digo, los talibanes no llegaron porque solamente estaban armados, sino porque tenían cierto apoyo popular. Pero ahora, ojo, se está levantando, creo que es un problema que ellos van a tener, va a haber un movimiento popular de rechazo y, probablemente, y armado ya en algunos sitios. Hay un grupo, cuyo nombre no recuerdo, y creo que está en el norte de Afganistán, que es el grupo más duro y está armado, ¿no? Y ya simplemente ha dicho, pues hay que hacer la guerra, ¿no? Entonces, pero esto es un poco lo que ellos piensan. Ahora, como les estoy diciendo, es una prédica que tiene cierta acogida en algunas personas, pero que a la vez es impuesta por violencia. Ahora, acá hay algo en la teoría política, también hay como estilos de autoritarismo y totalitarismo. La palabra totalitario alude a un régimen que es básicamente coerción. La palabra autoritario más bien
por ejemplo, Corea del Norte, digamos, es un régimen totalitario, ¿no? La palabra autoritario más bien alude a un régimen que puede apelar a la coerción, pero también a la persuasión. Muchos regímenes de este corte, ¿qué es lo que hacen? ¿No? Dejan siempre una partecita, justamente para que digan, oye, ¿cómo es que no hay oposición? Ahí está en Caracas el diario El Nacional. Y así, en la época de Fujimori era un problemón, ¿no? Y solamente Canal N, La República y Caretas, yo trabajé en Caretas en esa época, eran realmente oposición, ¿no? Entonces, cuando había acusaciones contra el gobierno de Fujimori por libertad de prensa, pero si ahí están Caretas, ahí está La República, Canal N. Entonces, esto es interesante para entender los talibanes, ¿por qué? ¿Ya? Porque creo que es una prédica que persuade a muchas personas, pero que también es impuesta con violencia. Entonces puede ser que algunas la aceptan porque les gusta que sea así, pero otras la aceptan porque sienten que no tienen alternativa. ¿Y qué más da si tengo violencia de acá o de allá? Si por lo menos hay orden. Ahora, el retroceso en los derechos de las mujeres en el primer régimen talibán fue impresionante. Ocurrió todo esto que estamos viendo acá, ¿no? Que trabajaban, debían ir acompañados de un hombre, tampoco podían hacer deporte, ¿no? Tenían que vestirse con burka. Y yo realmente insisto que estoy hablando un poco en pasado porque vamos a ver que ha pasado algo un poco distinto ahora. Ahora que han tomado el poder, han relajado un poco sus normas, pero solo un poco, porque finalmente parece que no quieren dejarlo de ser lo que son. Por ejemplo, ¿qué han hecho los talibanes ahora? ¿No? Cosa que cuando la vi me pareció tragicómica, ¿no? Ok, ya, las mujeres pueden ir a la universidad, pero el aula está ahí cortada por una cortina. Dividida por una cortina, que están los hombres, aquí están las mujeres. Pero hay un asunto. Está un poco más adelante, pero lo puedo adelantar acá. Un grupo de los talibanes, que es el más rigorista, el más extremista, es el grupo que estaba en el campo guerreano. Los duros, digamos. Son los que en el régimen anterior impusieron esas normas. Pero hay otro grupo que ya se ha dado cuenta que eso los hizo bastante impopulares y ahora están tratando de adornarse y soltar algunas medidas que quieren un poco leves o insignificantes, pero digamos están tratando de todas maneras son pequeñas medidas que pretenden ellos que los descafeinen un poco, digamos. ¿Cómo lo es? Que, por ejemplo, hasta ahora hay mujeres en Kabul mismo que andan sin la burka, ¿no? Que andan con veloci, pero sin la burka, y que protestan incluso. Pero ayer, por ejemplo, apareció una noticia terrible donde 4 mujeres han sido asesinadas, de esas que protestaban y no usaban burka sino otro velo. Y se atribuye la autoría a extremistas talibanes. No se sabe todavía, pero digamos es como, es un solo régimen, pero tiene una parte que pretende ser dialogante, hacer diplomacia, y otra que en realidad maneja los discursos y las prácticas que siempre ha tenido, porque la formación que tuvieron en esas madrazas fue de ese corte. Ahora, y yo he puesto unos ensayos en Paideia, espero que puedan entrar. Moisés Garduño es precisamente uno de los ensayistas que dice esto, ¿no? Los talibanes no son completamente iguales todos. Eso a veces es difícil de distinguir cuando un grupo te provoca rechazo, repulsión. Pero ocurre porque incluso esos grupos saben que tienen que tener estrategias de afirmación o supervivencia. Entonces, él es el que explica esto. Hay algunos que son muy rigoristas, guerreros, y otros que están más dispuestos a dialogar, y que incluso han dicho, no, vamos a conversar, etc. Y sobre todo, este grupo está más presente en este segundo gobierno. ¿Por qué? Porque tiene que ganar apoyos para legitimarse. Porque es como que llegaran y dijeran, oye, nosotros no somos lo que ustedes creen que nosotros somos. O nosotros no somos lo que fuimos hace unos años, hace 20 años. Pero las concesiones han sido pocas hasta ahora.
pero no es que vea ninguna. Un representante de la Casa Blanca dijo hace unos 3 días que el reconocimiento, fíjense, esto también tienen que saberlo, saber deletrear la diplomacia. ¿Qué es lo que dijo este representante de la Casa Blanca? Que el reconocimiento al régimen talibán va a depender de lo que pase. O sea, no dijo talibán, el reconocimiento de un gobierno dijo, pero en un contexto le han preguntado sobre los talibanes, el reconocimiento de un gobierno va a depender de lo que pase. Eso es dejar la puerta semiabierta, ¿no? Pago por ver. No estoy diciendo que lo rechazo totalmente. Y eso es porque al final se impone lo que se llama la real política. Ok, ¿qué es lo que yo creo que deben estar pensando los norteamericanos? Bien. Finalmente estos señores están en el gobierno. Ya China parece que los va a reconocer, Rusia también y otros países de la zona árabe musulmana y otros países más. Entonces, no sé, démonos una oportunidad. Y esa oportunidad también está alimentada por ese sector de los talibanes que en este momento está apareciendo como más dialogante. Ahora hay que tener siempre un ojo abierto, ¿no? Pues es una estrategia. De hecho, es una estrategia, pero qué tan real es? ¿Qué tan real es que realmente quieren hacer las cosas de manera distinta? Yo creo que ellos también están en esa disyuntiva, ¿no? Porque saben, ya tienen la experiencia de haber sido derrocados nada más menos que por una colisión. Entonces, ¿qué pueden imaginar los talibanes en ese momento? Ya, vamos a hacer lo mismo que hicimos para que un día nos caiga una invasión. No, están moviendo sus fichas y ahora vamos a ver un ejemplo. De modo que no les pase lo que ya les pasó. Miren, algunos signos, ¿ya? Nuevamente, estimados amigos, mi chamba acá como profe no es de pronto contarles lo que quieren escuchar o lo que ustedes han querido siempre sobre las cosas que ocurren en el mundo. Mi chamba es contarles la mayoría de, explicarles la mayoría de hechos de modo que los inviertan, o sea, que los entiendan, perdón, de otra manera. Por lo menos los entiendan ya viéndolos desde otro punto de vista, porque yo me podría pasar una clase diciendo los talianes son una basura. Eso sería fácil, pues. Y eso lo dice mucha gente en las redes, y eso, digamos, y yo no dudo que son tipos no solo peligrosos, sino abusivos, ¿no? Pero uno tiene que entender qué lógica los mueve. Entonces, miren estos datos, ¿ya? Trump, nada menos que Donald Trump, llegó a negociar con los talibanes una retirada, cuando los talibanes no habían tomado el poder. Este año, cuando todavía estaba Ashraf Ghani. ¿Y por qué? Porque Trump quería cumplir la promesa que hizo de me voy de Afganistán. La cumplió en parte, pero no totalmente. No llegaron a un acuerdo, pero por ejemplo los norteamericanos cometieron un error increíble en Trump, ¿no? Estas conversaciones fueron de representantes norteamericanos con dirigentes talibanes, pero no incluyeron al gobierno afgano. Es cosa de loco, ¿no? ¿Cómo puedes lograr éxito así? Yo creo que Trump funcionaba a su propio ritmo y quería puntos y quería decir, miren, yo negocio con los talibanes. Y ahora nos retiramos y hay paz. Y el compromiso de los talibanes era que ellos se retiraban siempre y cuando ellos retiraran las tropas, ¿no? Los americanos. No voy a hacer. Le ocurrió a Trump como con Corea del Norte, con Kim Jong-un, y prometen algo y después no lo cumplen. Pero él ya hizo como que apareció. El único que conversó con Kim Jong-un. Y esto lo digo también porque todas las conversaciones son posibles, ¿ah? Cuando llega Joe Biden, ya la retirada estaba en curso. La retirada de Estados Unidos, pero los talibanes seguían siendo dominantes. La violencia siguió. Y fíjense lo que pasó en julio de este año, julio del 2021. Los talibanes, nuevamente jugando a ser más digeribles, mandaron una comisión a China para propiciar acuerdos. ¿Qué dijeron los chinos? Miren, no hay puntada de sigilo acá. La real política es así. Los chinos le dijeron, bueno, de acuerdo,
conversemos, pero una de las condiciones que pusieron los chinos para conversar y para un posterior acuerdo de respeto mutuo era que no trataran de influir en grupos musulmanes que están en territorio chino. Concretamente los uigures, que es una etnia que está en el noroeste de China, no muy lejos de Afganistán. Entonces, una de las condiciones que puso China es esa: por favor, quédense donde están. ¿Lo harán, no lo harán? No se sabe. Pero ya es sintomático que China y Rusia no hayan retirado embajadas de Kabul y que probablemente reconozcan al gobierno talibán. Ernesto, sí. Sí, Ramiro, y en estas negociaciones, ¿qué era básicamente lo que pedían los talibanes? ¿A cuáles te refieres? ¿A las de Estados Unidos o a las de China? No, con China, perdón. Lo que pasa es que ellos estaban... ¿Por qué se hicieron? ¿A eso te refieres? O sea, ¿por qué? Claro, dice, en julio de este año también mandarán una comisión a China para propiciar acuerdos, ¿no? Entonces, claro, de parte de China me queda Claro, claro en es realidad es la que palabra acá, mandar. Claro. de parte de China, el pedido, por así decirlo, era que, digamos, los talibanes no influyeran en esta población talibán todavía que queda en China, ¿no? En la No, 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 parte norte no. de China, ¿no? Ah, No. En población talibán, no. En grupos musulmanes, que los chinos grupos, consideran ok, radicales, que están dentro del territorio chino como los uigures. Lo que pasa es que los chinos temen mucho que esos grupos musulmanes se hagan grandes y se radicalicen. En el correcto, momento, que pueden terminar afectando terriblemente la a seguridad interior China. china. Exactamente. Exacto. Eso es lo Eso que fue. demanda China, ¿no? ¿Y qué es lo que demandan los talibanes? Ya, esa es una buena pregunta. Si tú te das cuenta, los talibanes en estos dos episodios, nada menos que negociando con China y Estados Unidos. Y esa creo que era una falta de visión estratégica, sobre todo los norteamericanos. Lo que probablemente estaban anticipando es que justamente en un momento iban a tomar el poder, ¿no? Porque claro, sentían que el gobierno de Ashraf Ghani no era fuerte, que ellos dominaban algunas zonas, entonces, bueno, vamos conversando con los gobiernos que probablemente van a tener que aceptarnos. No, ellos sí estaban moviendo sus fichas, ¿me entiendes? Estaban mirando como ya no a corto plazo, sino a mediano plazo. Entonces, hicieron contrato, bueno, vamos a conversar, a ver si nos retiramos, ustedes se retiran, o y con China, a ver, mire, está bien, acéptenos. Y claro, ahora, ¿cuál ha sido la consecuencia? Que la embajada china y la embajada rusa siguen en Kabul, ¿no? Las norteamericanas no. Porque claro, después de 20 años de presencia militar, pues ha quedado más remedio que irse. Entonces, en nada de esto, lo que quiero resaltar es que, como con cualquier grupo, no hay que pensar que, eso es algo que la gente suele pensar a veces de los grupos, ¿no? El otro es simplemente un loco. El Estado Islámico era absolutamente criminal, pero tenía una cierta racionalidad. ¿Qué quería? Pues crear un Estado, y de hecho lo creó por unos años, casi 3 años. Yo recuerdo que una vez hubo uno de esos atentados y me llamó por teléfono Mávila Huertas. Bueno, conocí el noticiero del Canal N. Me dijo, pero Ramiro, ¿cómo esto es una locura? Yo digo, sí, es una locura. Por supuesto que es una locura. Cortarle el cuello a un cooperante es una locura. Es un acto violento, cruel y miserable. Pero eso no deja, eh, eso no hace que los miembros del Estado Islámico no tuvieran una racionalidad dirigida justamente a formar un Estado que no fue reconocido en otro país, pero que lo tuvieron un tiempo, por algunos meses. Los talibanes igual, ¿no? Estaban moviendo sus fichas desde hace tiempo, ¿no? No es que se han quedado ahí, a ver, ganamos la guerra y vemos, ¿no? No. Por eso es importante lo que dice este pata Moisés Garduño, ¿no? Hay una parte que es los guerreros y otra parte que son los que se empiezan a mover así, ¿no? Antes incluso que eso ocurriera. Es una estrategia inteligente, pues. Ahora, ¿por qué interesa? Bueno, esto es lo que ya preguntó Augusto hace un rato. ¿Por qué interesa Afganistán? Ya lo dije, ¿no? Por la situación geopolítica privilegiada. Tener presencia ahí permite mirar a varios lados, Oriente Medio, el Asia Central, a China
Rusia, todos puntos estratégicos. O sea, si no dominas ese territorio, te estás poniendo una ficha importante de esto que en política internacional se llama el gran juego. A ver quién domina qué zona y cómo las potencias empiezan a mover sus fichas para hacerse dominantes en regiones que consideran importantes. Y para China, como ya les comenté, significaría tener más espacio para su nueva ruta de la seda, que es una ruta que va desde Beijing hasta el Mediterráneo a través de carreteras, aviones, ferrocarriles, para que China tenga, digamos, una salida comercial fluida y no tenga en el medio, pues, un bache que le impida y que le haga, bueno, la ruta de la seda va a tener que irse por acá. No, no hay puntada sin hilo. Para Rusia, ¿qué significa la influencia militar en la zona? Obvio, Asia Central, es cerca de su territorio. ¿Por qué querrían ellos que los norteamericanos fueran dominantes allí? Putin es un líder político y militar, ¿no? Y para Estados Unidos, aparte de la geopolítica, implica tener también controlado un foco islamista terrorista. Acuérdense que está el recuerdo del 11 de septiembre. Acuérdense que el gran enemigo era Bin Laden, ya victimado por los norteamericanos, pero queda la resaca. O sea, ¿cómo vamos a tener este foco ahí? Pero les ha salido nuevamente de manera desastrosa. 20 años para que ocurra esto. Increíble. ¿Y por qué ya? Porque así como los chinos temen que influyan en grupos musulmanes que están en territorio chino y que podrían radicalizarse, a nivel global, el triunfo de los talibanes, o sea, que llegue un grupo así al poder, ¿qué significa? Significa que, bueno, esto ocurrió ahí, podría ocurrir acá también. No me refiero a Perú, me refiero a países como Somalia, como Mauritania, donde hay grupos así, y que podrían tomar el poder en algún momento. Siria, ¿no? Donde Bashar al-Assad ganó la guerra, pero hay grupos islamistas en el interior, ¿no? Entonces, tener controlada una zona y finalmente no lograrlo y pretender ser los líderes de la expansión del terrorismo islamista, los norteamericanos creo que perdieron mucho y nuevamente no movieron bien sus fichas y se han tenido que ir, ¿no? Y significa también que potencias regionales como Irán, por ejemplo, también los reconozcas y ganen fuerza. Con Irán hay un rollo particular. Los iraníes son chiitas. El régimen de los ayatolás es chiita. Y los talibanes son sunitas. Siempre me hacen la pregunta en algunas entrevistas, ¿cuál es más extremista? Ambos son musulmanes y puede haber grupos radicales en ambos lados, pero el Islam chiita es más o menos el 20% de todo el mundo musulmán. El Islam sunita es el 80% aproximadamente. Pero hay algo en lo que coinciden tanto sunitas como chiitas, y los sunitas y chiitas radicales. Es el rechazo a Estados Unidos. Entonces, a pesar de que el Islam, Irán, perdón, chiita, podría rechazar a religiosamente a los talibanes porque son sunitas y los talibanes podrían rechazarlos porque los extremistas sunitas por lo general no consideran a los chiitas verdaderos musulmanes, los consideran apóstatas, renegados de la religión, y por eso miren en Afganistán, cuando hay noticias, hay con frecuencia noticias sobre atentados a mezquitas chiitas, ¿ya? Y también en Irak. Para el Estado Islámico, por ejemplo, los chiitas son apóstatas y son pasibles por eso de ser atacados. Pero ¿qué pasa con Irán y los talibanes? Probablemente Irán reconozca al gobierno talibán. ¿Por qué? Porque con eso suman una suerte de frente contra su común enemigo, que es Estados Unidos. Entonces, es posible también que los iraníes reconozcan a los talibanes y en algún momento planteen una condición como la que han planteado los chinos. Bueno, que coincidimos en esto, pero tú haz lo tuyo y yo lo mío. Jamás, por ejemplo, grupo palestino islamista que comete atentados suicidas ha sido
apoyado en algún momento por Irán, ha recibido armas de Irán. ¿Cuál es el rollo? La coincidencia en el odio a Estados Unidos. Algo en que los talibanes han sido bastante bien formados. Podría ocurrir que Corea del Norte haga una alianza o reconozca a Afganistán, porque hay una coincidencia ahí también, a pesar de que estamos hablando de otras claves políticas y culturales muy distintas. En el caso de Estados Unidos. Hacia Estados Unidos. Entonces, es un laberinto muy complejo. Finalmente, se podría decir que es una nueva lección de lo inviables que son las invasiones militares. Y a los soviéticos les resultó, y a los norteamericanos tampoco, en el mismo Afganistán. Los soviéticos invadieron Afganistán aproximadamente 10 años, los norteamericanos estuvieron 20 años. Ya, si quieren, no era una invasión eso, pero una presencia militar en el país. ¿No? Todas las ideas de ordenar un país con frecuencia terminan complicándolo, complicando este país. Y ahí lo tenemos, ¿no? Estuvo Estados Unidos 20 años en Afganistán, no salió bien parado, como dirán. Pero antes los soviéticos tampoco, porque los indomables afganos de los que hablábamos al comienzo, se han pasado siglos en ese plan. Pues. Entonces, era muy difícil pensar que la situación iba a ser distinta. Lo último es que yo escribí una columna en La República donde sostengo esto, como una línea abajo. El telón de fondo es cultural, en el sentido de que el diálogo cultural entre naciones ha fracasado. Hay un libro que yo les recomiendo que lean, ya con eso termino, salvo. Hay un cachito si alguien quiere hacer alguna pregunta. Soy cuasi obsesivo con los libros y también con las películas, así que acá les voy a recomendar un libro que puede ayudarles a entender. Son dos libros. Uno, El Talibán, y lo se pone en el chat, ¿ya? De Ahmed Rashid. No lo tengo acá porque estoy en Puno. Y otro, este es sobre Afganistán, sobre los talibanes. Y otro que se llama Geopolítica y las emociones. Estoy poniendo en el chat, ahorita van a aparecer. Dominic Mois. Ahí aparecieron los nombres en el chat. El primero es un libro sobre los talibanes, sobre el movimiento. Y ahorita no está un ratito. Y el segundo es un libro de un profesor de Harvard, de origen francés, que te explica cómo en el mundo contemporáneo, muchas decisiones políticas se toman no por un cálculo político, sino por un resentimiento generalizado. Y él lo que sostiene es que en el mundo musulmán hay un resentimiento generalizado hacia Estados Unidos, que comienza cuando termina la Primera Guerra Mundial, cae el Imperio Turco Otomano, que era la referencia para el Islam en ese momento, y luego hay sus episodios como la creación del Estado de Israel en el 48, las guerras de los árabes con los israelíes, 67, 63, 73, 82, la guerra del Golfo, la primera guerra del Golfo, la segunda guerra del Golfo, ¿no? Entonces, él sostiene que a veces no son tanto las ideas las que se mueven, sino las emociones, y yo lo que creo es que culturalmente entender una cultura como una actitud frente a la vida, ciertos valores, la manera como nos vinculamos. No hemos dialogado, pues, hemos pretendido resolver todo, casi todo, con las armas, con sanciones. Y el capítulo final de la falta de diálogo es la radicalización. En varios sentidos, y yo a veces temo, con la distancia que hay, que acá en nuestro país pase algo así, ¿no? Piedras por acá, piedras por allá, entonces las radicalizaciones se pronuncian, se pronuncian, se pronuncian. Bueno, hasta ahí llegó. Ernesto, ¿tenías una pregunta o alguien más? No sé, tenemos 3 minutos. Sí,
Y justo con esto último que decías, Ramiro, ¿no? Que tiene mucho que ver con el tema cultural, y no sé si es correcto, pero quizás yo le sumaría el tema de la religión, ¿no? Que es muy arraigado y que además, digamos que los avala en su actuar, ¿no? En todo sentido. Entonces, a ver, teniendo en cuenta estas dos cosas, la cultural y lo religioso, digamos, ¿qué es lo que le podría deparar en el corto, mediano o quizás largo plazo, ¿no? Mira, yo lo que creo que va a pasar, y siempre me gusta hacer predicciones, pero uno puede darse cuenta más o menos qué podría pasar. A mí me parece que los talibanes van a ayornarse un poco para no parecer los mismos de la pasada. Probablemente reciban reconocimientos de algunos países más. La vez pasada solo los reconocieron tres, que creo que eran Qatar, Pakistán y Arabia Saudita. Eh, Ahora van a pretender mayores reconocimientos. Y probablemente haya también un conflicto entre ellos, entre los radicales y los más políticos y estratégicos. El problema que tienen es que el país no ha dejado de ser un campo de batalla, ¿no? No solo político, sino armado. Entonces, si eso no se apaga, pueden tener problemas de estabilidad crónicos y probablemente en algún momento se desate una crisis política que los ponga, si no fuera de fuego, por lo menos en peligro. Eso, ¿alguna pregunta más? Estamos en la hora. ¿Todo bien? Una consulta, profesor. ¿La recomendación de los libros los está enviando a nuestros correos? Porque no lo veo en el chat. ¿No está en el chat? A ver. Ah, no. Lo que pasa es que, ya, un ratito. Lo que pasa es que lo mandé a sala virtual, no sé por qué. Y todo lo voy a poner para everyone, ¿ya? Un Ok. ratito. Ya arriba, ya. Un instante. Everyone. Y un ratito que no sé por qué no lo puedo poner everyone. Ya, ahí están, ¿los ven ahora sí? ¿Ahora sí los ven? ¿Sí? Sí los ven ahora, ¿no? Sí, ahora sí. Ya, ese cero de ahí en realidad era una comilla que apreté una tecla mal. Pero son esos dos libros. Ya. Bueno, amigos, disculpen las intervenciones andinas o interrupciones andinas o propias de no estar en mi lugar de trabajo habitual, pero al final no fueron tantas como yo temía. Creo que se me ha parecido interesante esta clase. Y la próxima semana creo que nos toca Venezuela. Eh, no, les recomiendo que en la semana sean noticias, los puntos siguen, y vamos a tratar de entender, seguir entendiendo este mundo conflictivo, pero espero esperanzado, digamos. Chao, un gusto verlos. Les mando un saludo, que tengan linda semana. ¿Ya? Hasta el próximo Chao, lunes, Ramiro, gracias. donde ya estaré en mi lugar de origen. Luego, ¿Listo? profesor. Muchas gracias. De nada, de nada. Buenas noches. Gracias, gracias. Hasta el próximo lunes, entonces.